¿Cómo están amigos, amigas? Aquí en Fuego Cruzado, un capítulo imperdible el día de hoy. Así es, en este podcast abierto al debate, al pensamiento, a la discusión, principalmente siendo una plataforma para que tú te expreses también a través del chat. Y lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es seguirnos en las redes sociales, activar la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y por favor, comparte esto con tus amigos. Ahí compartir y nos va a hacer muy bien. El día de hoy tenemos un gran tema, teología de la prosperidad. Wow. ¿Es una promesa bíblica? ¿Bíblica dije? ¿O esto es una estafa espiritual? ¡Ay! Katy, Debate, debate. ¿cómo estás? Ay, Tengo aquí hola, a hola, la hola a Katy. todos. Gracias por invitarme. Es un tema muy potente, algo que yo en lo personal creo que le ha hecho mucho daño a nuestra iglesia evangélica. Lo voy a sostener durante todo este programa, en lo personal a mí también. Y para mí es una estafa espiritual. Oh, Ah, Román, la vara está alta. bueno, yo creo que Me too. es un medio para llegar a un fin que se ha ido desvirtuando, obviamente, en el camino, pero es necesario también. Así que tenemos, bueno, posturas distintas, pero ahí estamos, para el debate, para el fuego cruzado. No. ¿Ya? Hay algunas cosas que podemos Ya. hablar, así comenzar. La teología de la prosperidad ha construido Es que, megatemplos, canales de televisión, medios de comunicación, ha destruido la fe de miles, promete riqueza, promete salud, promete éxito personal y si tienes fe suficiente puedes alcanzar absolutamente lo que tú quieras. Pero ¿es realmente una promesa bíblica? O como dijo Catherine, definitivamente esto es una estafa esta- espiritual. Comenzamos, señoras y señores. Katy, tú dijiste ¿Yo? eso primero, Ok. vamos. Bueno, yo, ¿Cómo yo, lo viste? yo creo, y mi opinión, y de acuerdo también a mi experiencia personal, creo que esta teología vino a confundir aún más nuestra iglesia cristiana evangélica, porque tal vez hay mucha culpa de nosotros mismos por falta de estudios bíblicos, por falta de orden en ese aspecto. Hemos nacido en la iglesia evangélica, nosotros nos hemos llenado de mucha información de lo que es Dios a través de la escritura, pero no ordenada. Entonces Ujú. hay un mix de cosas que nos hace presa fácil, ¿Por qué ¿ya? tú piensas que no es bíblico? Porque yo he visto cómo, y he estado sentada en la mesa con líderes, cómo ellos viven de una forma lujosa y cómo utilizan estos recursos para algo de los cuales ellos dicen que van a usarlos para una cosa y termina siendo para Pero otra. eso no significa que no sea bíblico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está en la escritura, Interesante, interesante. pero ellos lo utilizan mal. O sea, los pastores lo utilizan de mala forma. ¿Te fijas? Pero eso no quiere decir que no sea bíblico. O sea, el dar es bíblico. Sí, La por eso teología te de la digo. prosperidad no es bíblica. Es que, a ver, Ahora, ¿qué define la teología de la prosperidad? Para ¿quién que la vayamos define? viendo, más que una definición, ¿qué cosas son sus ¿O postulados? qué es la teología de la Hay cosas que, prosperidad? por ejemplo, la teología de la prosperidad es una teología más. Y la teología es el pensamiento humano acerca de Dios, la interpretación humana. Ya, es Hay la teologías interpretación que le puede dar a liberales, alguien. hay teologías de la prosperidad, hay teología de la sana doctrina, hay un montón de teología universalista, etcétera. Entonces, si hay variadas teologías, hay que tratar de encasillar qué es lo que dice la teología de la prosperidad, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos? Enseña, por ejemplo, que Dios garantiza salud. O sea, siempre vas a escuchar que Dios puede sanarte de lo que sea. Garantiza dinero, es algo que siempre te van a decir. Que hay una garantía y el éxito en todo creyente. El que es creyente y tiene la fe suficiente va a alcanzar éxito, dinero, salud, siempre. Y asocia la fe con declaraciones positivas todo el rato, ¿ya? Y con pactos O sea, económicos, ese tipo de cosas es lo que postula. Y por ejemplo, usa algunos versículos bíblicos, porque como tú bien dices, Ajá. una cosa es que esté en la Biblia y otra que yo utilice bien ese contexto para poder explicar. Y utiliza esos versículos fuera de contexto para justificar ciertas cosas como esta, ¿ya? El sembrar, las donaciones, los pactos son transacciones espirituales, ¿ya? Ya vamos a hablar acerca así de es. una de experiencias que tenemos con Ujú. respecto. La palabra profética no es otra cosa que una manipulación emocional en ese contexto y nunca estarás en derrota. Es un falso evangelio, definitivamente. El evangelio nunca ha propuesto eso. De hecho, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a todo. La vida apostólica más bien fue de sufrimiento. La vida de nuestro maestro fue una vida de entrega.
Primera de Juan 2:6 dice que permanece, o el que dice que vive a la manera de Jesús, debe vivir exactamente de la manera Así de su es. maestro. O sea, no es un tema de creer, es un tema de imitar a Jesús. Ujú. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué pensamos. ¿Qué pensamos? Claro, yo, o sea, en base a lo mismo que tú planteas, por ejemplo, cuando dice que de alguna manera dice Dios va a sanar a las personas. Ajá. Efectivamente, Dios tiene el poder de sanar a las personas, pero Dios también siempre nos dice que Él actúa de acuerdo a su voluntad. Y entonces viene toda la teología de la prosperidad diciendo, si tú tienes fe, Sí, eso será hecho. claro. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos que no se sanan? ¿No tienen fe? ¿O era la voluntad de Dios no sanar? Y eso, yo eso lo viví personalmente con mi madre, por ¿Qué ejemplo. puedes contar O sobre sea, eso? cuando Importante. cuando ella recibe un diagnóstico de cáncer, ¿Quién? mi mamá, Ah, tu mamá, ya, hace perdón. muchos años atrás, ella recibe el diagnóstico de cáncer y ella se aferraba a esta promesa, en donde Dios dice que Dios la va a sanar, porque es la promesa de este tipo de teología, en donde le dijeron, hermana, si usted ora y le pide a Dios que sea sana, Dios la va a sanar. Ujú. Y mi mamá ayunaba, oraba y todo, y de alguna manera el Señor lo que hizo en el camino fue no sanarla. Y ella, 2 semanas antes de fallecer, reconoce que la voluntad de Dios era no sanarla. Pero dentro de su proceso de los 2 años luchó pensando que sí era posible la sanidad. Entonces, ahora, ¿estaba la posibilidad? Por supuesto que sí, pero lo que a ella le costó fue entender que era la voluntad de Dios lo que dominaba, más allá si ella oraba, ayunaba, pactaba, incluso habían hermanos que iban a la casa, oraban por ella, pastores, oraban por ella y ella les ofrendaba. Ah, o sea, En su necesidad perdón, propia de vivir el Claro. cáncer Perdón, mismo. o sea, En esa época Es que ahí no está, había pues. ni siquiera GES que cubriera toda la familia documentando cheques, donde quedamos todos absolutamente en bancarrota, y los pastores recibiendo las ofrendas, porque la hermana o sea, sentía de Dios literalmente, darle. Katy, literalmente se vivió una transacción. O sea, yo Sí. oro y tú me ofrendas. No O sea, es... mira, era como, ¿Era yo siempre sutil, dije, era manipulación? yo ¿Cómo siempre lo ves? dije, lo que pasa es que mi mamá invitaba a estos hermanos o estos pastores que eran de Ya. este tipo corriente, en donde por supuesto ella en su necesidad de sanarse, los invitaba a orar por ella, ellos las visitaban y mi mamá en honra o tal vez inducida también por este tipo de teología, en donde ella, ¿cierto?, sacaba lo que no tenía, incluso ofrendaba. ¿Tú crees que estos pastores le decían, no, hermana, no se preocupe porque usted está pasando una necesidad, ¿no? Muchas gracias, Dios le bendiga. Entonces, de alguna manera eso daña y dañó, de hecho, dañó esos 2 años que Dios le entregó a mi mamá de posibilidad de saber de un diagnóstico y de alguna manera que se iba a ir y en que ella tenía que arreglar muchas cosas personales en ese camino. Ella se nubló casi 1 año y medio pensando de que si ella oraba y ayunaba y exigía y todo, y de repente vino en ella también esa confusión de decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No tengo Que la no me sano, suficientemente claro. fe? Por eso no me sano. O había gente que incluso le decía, yo creo que usted pecó tanto que por eso recibió de alguna manera este problema pago. y este castigo. Porque si usted no hubiese Wow. pecado así, entonces no hubiese tenido eso. Entonces hay mucho daño detrás. No es solo decir, por ejemplo, cuando tú dices, yo estoy pasando una crisis económica. Entonces la iglesia va y me dice, si tú pactas y tú crees en el Señor, con estos 10.000 pesos, con estos 100.000 pesos, Ajá. verás la gloria de Dios derramada en ti y verás que tu economía nunca más va a pasar eso. Es que Y uno Ajá. empieza a pactar, porque uno es humano y uno empieza a creer que eso, lo que el pastor te está diciendo, Es es de correcto. Dios. Pero, por ejemplo, yo tengo la otra parte. ¿Ya? Yo conozco personas, y te lo puedo dar, digamos, con exámenes médicos, se puede comprobar, una persona que pactó, dijo, ¿sabe qué? Yo voy a ofrendar esto por mi sanidad, tenía cáncer. ¿Ya? En un año esa persona se sanó de cáncer. ¿Ya? ¿Ya? Tenía cáncer a su seno y cuando la fueron a ver, o sea, le extirparon igual, de todas maneras. Claro. ¿Ya? Pero cuando fueron a ver el avance del cáncer, se había detenido, o sea, se detuvo y ella dijo, yo voy, y ahora toda la familia va producto de esa sanidad que ella sanidad. recibió por la fe que él ya pactó, digamos. Ahora, la pregunta es... Eso, ahí tengo Y ahora- una pregunta. ahora, espera, ahí espera. tengo una Viene la- pregunta. Ahí viene la pregunta, es, ¿el pacto ¿La sanó? la sanó? ¿O Dios la sanó? No, Dios la sanó. Y ¿Entonces era necesario el pacto?
era necesario para aumentar su fe, seguramente para dar un paso, ¿Por qué? porque generalmente nosotros necesitamos algo para... Pero eso no es bíblico, po. O sea, ¿La fe de como- dónde viene, hermano? ¿Del Claro, pacto? ¿Viene de Dios? la ¿Viene de fe mí? sanadora es un regalo, la fe salvadora también. La confianza que uno pone en Dios es algo que es algo humano, que uno dice yo confío en el Señor, ¿cachai? Pero la fe sigue siendo un don y no es una transacción, porque si fuera una transacción de alguna manera, donde hubiera un factor humano, ¿ya? Aunque yo veo, por ejemplo, en esta mujer que le dio de comer a Elías que tienes para darme, y estaba probando su fe, y en eso coincido, porque tenía un plan mayor, ¿ya? Podríamos encajar en eso, en la sanidad, que tenía un plan mayor, para dar testimonio de la sanidad, ¿cierto? Y lo que Dios, a través de ese pastor, o quien haya sido, pidió ese pacto, o nació de su No, corazón. esa nació de su corazón. O nació de su corazón. De y su pactó. corazón nació. Ahora, ahí hay un grado de, creo yo, si bien hay cosas que yo no voy a poder explicar porque definitivamente provienen de la soberanía del Señor, y ahí yo no me meto, lo que sí puedo establecer es que no podemos mover la mano de Dios por acciones tangibles, y no tiene que ver con el corazón, definitivamente. O sea, mi fe en Cristo Jesús, o mi fe en que va a ser sanado, tu fe te va a salvar, la fe es el accionar. Y la fe no es una cuestión humana, no es como que yo tengo más fe. No, no. El que Es tenga un fe, regalo. pídesela a Dios. Y Él va a dar abundantemente, sobre todo. Es un regalo de Entonces, Dios. creo que voy a contar otro testimonio. Este va a ser el día de los De los Parece testimonios. que tenemos harta información guardada Hoy entre van a nosotros conocer tres. mucho de nosotros. Van a saltar muchas cosas para muchos. Tengo un amigo, o hermano en Cristo, que tenía un ministerio bien bonito que visitaba los hospitales. Y había una pequeña con un cáncer al cerebro, ¿ya? No, leucemia, perdón, No leucemia. sé. Ya, y era muy agresiva, y estaba, pero muy mal la niñita. Y ya la desahuciada. Y empezaron a visitarla, y empezaron a orar, y empezaron a estar ahí. Y obviamente la familia empezó a estar ahí como esperando que se muriera, pero agradeciendo la oración, etcétera. Pero esta persona dice, bueno, si ustedes creen, Dios puede sanarla, porque Dios tiene el poder de sanarla y levantarla, y listo, se acabó. Chuta, la gente se aferra a la fe, obviamente, o a la esperanza. ¿Cuánto corto se sana la niñita? 40 personas dentro de la iglesia de un plomazo, porque fue un milagro fuerte. Un año después, recaída y muere. Todo fuera de la iglesia. La pregunta del millón es, ¿lo que te salva es un testimonio de fe o es la fe salvadora? Por eso digo yo que si bien los milagros son para testificar al no creyente, ¿ya? No es lo que los salva. Y si no es lo que los salva, tampoco podemos darle peso al hecho de que yo pactando algo, compro o le demuestro a Dios algo en particular. Lo que Dios busca de nosotros es el corazón y nuestra vida en el fondo. Porque en el fondo la persona que se sanó de cáncer va a morir igual. Lázaro fue resucitado. Obviamente que sí. Lázaro fue resucitado y se va a morir igual. ¿Cuál es el gran fin de Dios? Salvar el alma de una persona, ¿cierto? Ajá. Eso, lo demás es circunstancial. Entonces, cuando Darle la más teología tiempo de acá, la prosperidad circunstancial, claro. te enseña a alguien que tú pactando te sanas, entonces después me falta plata, ¿qué hago? ¿Busco en Dios o vuelvo a pactar? Es que ahí está, digamos, cada uno tiene su propia experiencia. Por eso, si ustedes me dicen, no, que eso no es así, esa es la realidad que ustedes supuesto, viven, ¿verdad? sí, sí. Yo he vivido otra realidad, ¿verdad? Donde sí, yo digo, Señor, yo te entrego todo. ¿Por qué razón? Porque yo no dependo de que si tengo dinero, no tengo dinero. Claro. ¿Te fijas? Yo dependo de ti. Por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, claro, yo si alguien me dice que me ha pasado, he sentido, digo, ¿sabes qué? Voy a ofrendar el auto. Toma, Claro. no tengo, y me voy en ¿Ofrendaste el auto, micro. Román? Sí, yo ofrendí el auto. ¿En serio? Ofrendí el auto, sí. Wow. Un auto automático No, yo estoy a de otro mi nivel. época. No, De Nunca mi época, tanto. sí. yo no entro ahí. Sí, lo hice porque No tenía auto, siento el desafío de que el evangelio se tiene que visualizar, expandir. Sí. Y en ese momento, claro, yo sentía en mi corazón de que si yo voy a entregar y yo digo, Señor, perfecto, todo lo que tengo depende de ti. No es por mi fuerza, no es porque yo soy el súper profesional y Claro. puedo desarrollarme, no, es por ti. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para que otros alcancen el Evangelio, yo me deshago de esto que es algo circunstancial,
material y lo entrego a tu reino. Ahí está. Ahí está, señor. Quizás ahí sí, realmente, y no estoy haciendo Ahora pregunto yo, ¿el reino necesita un auto? Sí, po, porque qué? necesitamos cubrir gastos, porque yo no puedo ir a decirle, ¿sabes? La señal tanto, quiero que me den una señal, un canal. No le puedo decir que Dios se lo pague, po. Tengo que ir con recursos. ¿Te fijas? No puedo ir al supermercado tampoco, llenar mi canasta y decirle ya que el Señor se los pague o voy a orar por ustedes y me van a dejar pasar. No, po. No, claro que no. Pero, por ejemplo, Entonces- estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en... hay O uno- sea, todo hay se uno- define en hay- recursos. Hay uno de los telepredicadores de Estados Copeland, creo es el apellido, que tiene un jet privado de muy buen nivel. Y él decía que no viajaba en clase turista porque en realidad él sentía los demonios en las clases turistas y necesitaba Ya. algo apartado. Claro, es que Para ahí, lle- para- ahí- Pero escúchame, para llevar el evangelio. claro, es que ahí Los hay otro fru- extremo. Los Pero él lleva el frutos, evangelio. los frutos ¿Ah? Pero posteriores. lo lleva. pero ¿Cómo? pero Él lleva el evangelio. el evangelio Sí, de la prosperidad. pero exactamente, po, o sea, ¿a dónde voy yo? O sea, no es que cuando tú ya te vas a otro extremo, ya donde, imagínate, o sea, por tener un jet privado, porque en el otro hay demonios, entonces no podíamos andar en ni una parte, no podríamos andar en el metro, No podríamos vivir no acá. podríamos vivir, ¿te fijas? Porque ahí ya se fue a otro extremo. Ah, pero es que yo creo que hay que separar el principio del dar Exactamente. con la teología de la prosperidad. Con la teología. Ah, vuelvo a Ahora, decir. si Son cosas cada distintas. fin, cada Ah. reunión tiene un fin de que hay que generar recursos, como de lugar, o sea, ahí, Es que ahí claro, creo que ahí está el Ahí hay extremo. un porque- equilibrio. Dios nos invita a dar. Ahora, ojo, Dios nos mandó por el Sí. mundo, vayan y prediquen, mientras la palabra id por el mundo no es vayan a un lugar, la palabra original es mientras van por el mundo, o sea, lo que vayan haciendo, ustedes comparten el evangelio. Para eso no necesito televisión ni nada. Si están los recursos, están, pero si no están, los obligo. Si cada creyente fuéramos por el mundo ¿Los y empujo? hiciéramos nuestro trabajo, Pero, por ejemplo, ya, ¿tú harías este programa gratis? Por supuesto que no. ¿Ah? Por supuesto que no. No, pues porque todo en definitiva es recursos. Yo entiendo Todos eso. tenemos necesidades, todos en Pero algún no minuto. puedo sostener, por ejemplo, que el evangelizar, yo necesito este lugar. Porque yo no lo necesito para evangelizar. Obviamente que no. Pero Porque podemos yo llegar voy a la a, micro y pero podemos evangelizo. llegar a personas. Sí, se puede llegar a más personas. Y ¿Te ahí es fijas? donde la Katy dice, me imagino tratar de interpretar, es que la ofrenda, la que nace de un corazón sincero, en el caso tuyo, tú no buscabas más que la emoción de decir, yo quiero que esta palabra vaya más allá cada vez Claro. más. Claro. Y dijiste, ¿sabes qué tengo en la mano? Tengo un auto, no tengo 10 palos en la cuenta, entonces en vez de dar una ofrenda, doy mi auto. Ujú. Porque creo que si lo reducimos a dinero puede ayudar a más. Claro. Ese fue tu espíritu. Ese fue. Ya. Claro. La teología de la prosperidad es distinta. Porque lo que propone es, tú das, Dios te da. Ah, claro. Obviamente, Tú por eso estás te digo, los enfermo, extremos son, tú son- estás enfermo y vas a ser sanado. ¿Y toda la gente que se ha muerto? que le devuelva la plata, por mano. Obvio, como, Pero es publicidad, que eso, publicidad engañosa. Es que si vamos a estar analizando todo que es la plata, todo es la plata. No es solo la plata, es salud. Sí, te fijas, pero ¿quién, por éxito. ejemplo, lo que dice Katy, ¿quién te devuelve esa plata? Pero es que yo lo di en forma sincera. No, si no es por ti. No, ¿Te estamos fijas? No, hablando- no, no, estamos no, sí, yo hablando sé, de- yo sé que no lo Lo está que diciendo por dijo- mí. lo que dijo Pero Cristian la es cierto. gente lo hace en forma sincera. ¿Te fijas? ¿Quién veces. mal usó ese dinero? A veces, porque a veces inducen, y ahí está el tema. Ahí está. Es como digo, mira, hoy día no se va a mover nadie antes que juntemos 40 millones de pesos de Claro, aquí. exacto, ahí sí. Y a nadie le nace. ¿Qué hago? Entonces empiezo a ofrecer el infierno Exacto. o todo lo contrario. Si usted quiere ser bendecido, Sí. ¿cómo va a ser bendecido Por si ahí no va. da? Exacto. Hoy día ya no es tan, antiguamente era más del infierno si no daba del diezmo, por ejemplo. Ajá. Pero hoy ya no es tan del infierno, sino que es como, no, como dijo, no va a ser bendecido. Y eso el contexto en general, en todo aspecto. Entonces, claro, como decías tú, a lo mejor tú y muchos hermanos que nos están viendo, sí han entregado, y yo me sumo porque yo también he entregado y pacté y todo, con una buena causa y con una buena intención. Pero también nos nublan en el camino. Y uno a veces también se nubla, a lo mejor no fue tu caso, pero yo he visto en mi caso o en otros hermanos, en donde nosotros cuando hemos tenido crisis económicas, por ejemplo, los pastores te invitan a pactar porque Dios te va a bendecir en tus necesidades. Si esa necesidad económica, bien. Si esa necesidad de salud, bien. ¿Cachai? Más allá, sí que
con un fin evangelístico, te estoy hablando, sino que con un beneficio propio, mío. Claro. Y uno en su ignorancia Claro. teológica, doctrinal, bíblica y todo lo que tú queráis, porque uno cae en eso, termina pactando o terminas dando tu joya o terminas dando tu auto o terminas dando etcétera, cosas, a cambio de que en el fondo tu problema humano sea satisfacido. Entonces, es complicado ahí, porque como dijo Cristian, entonces yo ya pongo mi mirada en si, ¿qué pasa si yo no doy lo que Dios me está pidiendo? Porque me dicen que Dios me lo está pidiendo. Ujú. Y no le doy ese acto de sacrificio y de Es que, despoje, sí, ¿cachai? De algo material que yo no debo amar, ¿cachai? Que es un auto o un dinero o una joya. Eh, si yo no hago ese acto, Dios no va a ver en mí un corazón eh, que esté listo para recibir esa bondad de Dios. ¿Me explico? O sea, y ahí viene el texto bíblico de decir, no les doy porque no tienen el corazón para poder recibirlo. Entonces uno de alguna manera termina cediendo en esa como entre miedo, confusión, incluso creyendo en eso. Entonces yo voy y pacto y como dices tú, y tal vez dentro de la voluntad de Dios sí estaba cubrirte y sanarte. Y está la respuesta. Entonces yo después, como dijo Cristian, hago dependencia de eso y entiendo que mi forma de comunicarme con Dios es a través de esos actos. es que ahí ¿Cachai? estamos. Te fijas, por ejemplo, mira, yo no he hecho esto, digamos, llevándolo a mi experiencia, porque cada uno de nosotros tenemos una propia realidad, ¿cierto? Y todos somos distintos de cómo podemos interpretar inclusive la Biblia en algún sentido. Entonces, para mí, por ejemplo, en ese momento que yo lo hice con todo mi corazón, era el fin de Sí, claro. Llevar las buenas nuevas de salvación a exactamente. otro. Ahora, hacer eso En forma como algo natural. para mí, que yo digo, no, voy a hacer esto porque voy a sembrar mejor porque si no me va a ir mal. Claro. O sea, ya no estoy confiando en Dios, estoy confiando en lo que yo voy a sembrar o lo que yo voy a pactar. Porque yo he tenido también mis momentos vulnerables económicamente donde uno se desespera, donde Por uno no supuesto. sabe y hay una incertidumbre completa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo recuerdo lo que Dios, y yo digo, Señor, yo en alguna oportunidad estaba en abundancia, pero ahora yo necesito tu respuesta. No tengo cómo hacer algo. Ajá. ¿Te fijas? Pero yo necesito tu respuesta y es así como Dios me ha respondido. De hecho, yo con este asunto de la pandemia, ¿verdad? Muchos negocios quebraron, muchos negocios se fueron abajo. Y yo en ese momento, claro, ¿qué hago? ¿Qué Claro. hacemos? Estamos quebrados. Nosotros teníamos nuestra tienda y todo el asunto, pero necesitamos hacer algo. Y ahí comencé a crear formas de poder generar un negocio para sustentar mi familia. Claro. ¿Te fijas? Pero yo llevé mi quebrantamiento a Al los pies del Ah, Cristo. pero es Señor. que eso es diferente, por Pero Román. eso no es Porque, teología de la prosperidad. porque nadie te ¿Cómo? manipuló a ti eso. No, Nació es del que ahí está el corazón. problema. Es que ahí está el problema, porque por eso yo quiero llegar y quiero hacer la diferencia. Claro. Cuando hablamos de la teología de la prosperidad, hay personas que te manipulan a hacer tal o cual cosa, Sí. ¿verdad? Pero es que ahí está el nosotros, el poder frenar esto, y ahí está donde yo tengo mi relación con Dios. Ajá. ¿Te fijas? No, por No sé supuesto. si me hago explicar Sí, en Sí, el entiendo, contexto. pero por también supuesto. es cierto que hay muchos hermanos que no tienen las bases bíblicas para poder entender Y que refrenar. eso es confusión. Claro. Que eso yo no debo, hasta Ajá. ahí nomás hago mi filtro y me voy a los pies de Cristo. Y confío en que mi relación con Él y su sustento viene de Él directo y no a través de un pacto. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, tú diste un ejemplo con respecto a la sanidad de esa familia. Sí. Esa familia se vio bendecida porque dentro de la voluntad de Dios estaba que esa persona se sanara. Claro. Entonces, el tema es que hubo un pacto de por medio. Ujú. Y ese pacto, ¿qué pasó con esa familia? ¿Que ellos sintieron que a través del pacto fueron sanados? Mira, o sea, ellos lo hicieron, o sea, basándonos en esa experiencia, yo creo que ellos tenían, digamos, la necesidad,
¿Por qué razón? Porque ellos habían gastado mucho dinero en doctores, porque el cáncer Es muy te caro. Y en esa genera época era muy demasiado caro. desgaste económico. Entonces dijeron, oye, probemos, en una de esas nos va bien. En una de esas nos va bien, claro. ¿Te Así fijas? como Porque- probamos flores de Bach, Claro, probemos probemos a pacto. Dios, porque no tenían conocimiento Flores alguno. de Ah, ¿no eran evangélico. cristianos? No eran cristianos. Perfecto, ya, ¿Te ahora fijas? entiendo. Entonces ellos pactaron, dijeron, oye, como familia, y escucharon, pues, escucharon, ¿por qué razón? Porque estaban en las redes sociales, vamos a orar por los enfermos y todo el asunto, y bueno, entonces, mira, tenemos esto, si usted quiere hacerlo, haga un pacto. Hicieron el pacto, Claro. Pero se entiende, no eran cristianos. no eran cristianos. Era su nivel de Entonces conocimiento. ahora, Su nosotros búsqueda, estudiamos, su necesidad. ahora, por ejemplo, yo por lo menos le explico, le digo, oye, si en un momento tuve necesidad, no tienes, no es que el dar el pacto te haya sanado, Dios te sanó. Bueno, pero es que es distinto porque ahí tú estás aportando conocimiento, crecimiento. Pero estamos hablando de las organizaciones cristianas evangélicas Es Sí. que ahí o estamos. organizaciones religiosas, porque me costaría llamarlas cristianas, Ajá, que manipulan en pro de simplemente crecer. exacto. Tú quieres ser bendecido, tienes que pagar. Si tú, o ofrendar. Ven aquí Pero para la Biblia tu- dice que la ofrenda es lo que nace de tu Del corazón. Exacto. Y no añade problemas hacia ti. Yo doy porque ya he sido bendecido. Yo No doy doy de lo por que Él me da. necesidad. El texto es súper claro, dice. No damos por necesidad, sino por gratitud. Porque ya hemos sido bendecidos, yo devuelvo. ¿Ok? Entonces ahí la manipulación es complicada. Y vemos, lamentablemente, malos ejemplos. Por ejemplo, en una población muy humilde, de condiciones, en cualquier ciudad de nuestra Latinoamérica, vemos templos impresionantes. Y tú decís, ¿de dónde salió esta Los plata? narcotraficantes, El Señor. El Señor. Los Bueno, narcos. hay noticias, La iglesia lamentablemente, narco. Sí. lamentablemente, incluso iglesias como la de Cash Luna han sido cuestionadas públicamente, llevado por medios de comunicación y también por investigaciones, Investigaciones que del se hacen fisco, propias, claro. que hay conexiones con el narcotráfico. Ujú. No voy a decir nada porque en realidad no voy a dar por cierto, pero que sonó el río. Y levantar un templo como casa de Dios, creo que se llama el templo de Cash Luna, o de la iglesia de Cash Luna, de verdad es una inversión multimillonaria, ¿ya? En un país que... En un país es... Bueno, no, pero acá igual Hay tenemos mucha iglesitas necesidad. multimillonarias. O sea, en Chile, en Argentina, en Ecuador, hay iglesias absolutamente desproporcionadas en la realidad incluso de su propia membresía. La Biblia dice que los pastores deben ser austeros. Y la palabra austero es básicamente no ostentosos. Sí. ¿Ya? No necesariamente no tener, sino no Pero no- ostentar. no ser estar tan de acuerdo al distinto, promedio sí. de la gente la cual Dios te está su enviando ovejita, a pastorear. ¿Ya? Pero de repente vemos, no sé, me tocó ver alguna Asesores de iglesia moda. tradicional que justo el que tiene más auto es el pastor. Justo Sí. el que tiene Bueno, yo lo viví en mi mejores infancia, en la viajes, iglesia, pastor. en una de las iglesias metodistas pentecostales de San Antonio, en Yoyeo, me acuerdo, yo haber sido niña, y ahí como es puerto, mucha pobreza, la hermandad, la mayoría pobres, y me incluyo, con casas del Estado, ya de ese estilo, y los hermanos haciendo completada, haciendo almuerzo, la hermana era anunciante en la cocina, y ellas vendían mucho y con eso ellos arreglaban los locales, las pinturas, los pisitos, o sea, locales le llamaban porque eran los templos más chicos. Sí. Y los templos grandes, todas las diezmos de estos templos chicos se iban a los templos grandes. Y cuando yo me recuerdo haber conocido al pastor de esa iglesia, que era la iglesia madre de San Antonio, era un pastor que tenía, por ejemplo, una casa en un barrio acomodado, que tenía al menos 3, 4 autos. Todos sus hijos lograron ser profesionales. Entonces, eso no era común para su membresía. Nosotros todos éramos pobres. Pero quizás cualquiera ¿Cachai? podría decir, bueno, eso es bendición de Dios. Pero ¿cómo tanta desigualdad? O sea, podría alguien decir, eso, el siervo de Dios es bendecido. Pero la Biblia dice, y vuelvo a decir, características de un siervo de Dios es ser austero. Cuando ya eres ostentoso en lo que tienes, estás faltando a una de las características que Dios pide. Por ejemplo, eran detalles como So- las hermanas con suerte se lavan el pelo con champú y la pastora iba a la peluquería toda la semana. Entonces, esas desigualdades, o sea,
la verdad es que me dan ganas de salir a la calle a protestar con los comunistas, pero Claro. es como un poco eso, y eso te marca. Eso es lo que te hace ruido finalmente. Mucho Y claro, y te pone en un descontento y te puede desviar un poco de la fe también al ver esa realidad. ¿Sabes dónde yo cuestiono el asunto del tema de hoy? La teología de la prosperidad. Cuando yo cuestiono un poco, cuando veo a las familias involucradas en todos los puestos, Muy común. digamos, que se da, por ejemplo, ya la esposa a cargo, no sé, mujeres, el hijo a cargo de los jóvenes, el sobrino a cargo de, hoy en día está muy de moda la multimedia. ¿Eso es como muchas medias? ¿Ah? Multimedia. ¡Guau! de todo lo que es la tecnología, cámara y todo el asunto de la iglesia. O sea, donde están, siempre hay un familiar. Ahí es donde yo cuestiono un Pero poco. entonces cuestiona toda la iglesia. En toda la iglesia. Ahora, Pero es que- para mantener eso... pero es que esa es la realidad de hay que algunos, tener mucho dinero. que no ha sido mi realidad. No, Yo, por por ejemplo, supuesto. ¿Tú vas a una iglesia mira, en donde no está la familia trabajando? no, po, Ya. no está la familia. Ya, Y somos gente que no es de la familia. ok. Ahora, Y yo la tengo por experiencia, por ejemplo, cuando en mi desarrollo personal, y aquí, no sé, a lo mejor me van a cuestionar un poco, pero bueno, da lo mismo. En mi oportunidad, cuando yo me desarrollé como comunicador, fue cuando me abrieron la puerta una iglesia que hablaba un poco de la prosperidad, que era Alejandro Martínez. Pero él confió en mí, po. ¿Cachai? Entonces yo estoy agradecido porque no dándome oportunidades personas, pastores, ¿por qué? Porque estaba el familiar, porque estaba el sobrino, porque estaba el hijo. Yo no siendo conocido, él me dio la oportunidad. Entonces, me pregunto yo, Ya, una ya, pregunta espera. diferente. Disculpa. Pero ¿y eso avala, por ejemplo, el que ¿Otro? de alguna manera tú hayas alguna vez entregado un recurso y él lo haya administrado mal? Ahora eso es responsabilidad de él, po. No, por supuesto que sí. Es Pero responsabilidad de mi- ellos, mi- pero yo lo No, hice. pero la pregunta es otra. Si ¿Por eso qué? avala es correcto. la teología de prosperidad que había detrás. No, pues no avala bajo ningún punto. Si lo que voy yo es la mala administración que se les da a los recursos. Ajá. ¿Te Bueno, fijas? ahí coincidimos. Y, Entonces, y Es que ahí que, caen otras cosas. y Delante que conversamos. se ocupe, digamos, para, no sé, tener el mejor auto o el del último modelo, ¿te fijas? Pese que en la propia iglesia hay necesidades. ¿Me hago La entender? membresía Un está gran necesitada. ejemplo, el diezmo, si quieren, en el Antiguo Testamento, que es de donde viene, el diezmo no era para cubrir a los sacerdotes solamente. Era para cubrir viudas, huérfanos, Sí. músicos y todos los que trabajaban en el altar en ese momento. Si queremos ocuparlo así hoy día, ok, no hay problema, ocupémoslo. Pero entonces debería ¿a quién cubrir? Viudas, huérfanos, músicos, mujeres, misioneros, etcétera. Diáconos. ¿En quién se ocupa? Exacto. Es que ahí es donde caemos. Esa es la manipulación, a eso voy. Exactamente. Y ahí cae lo que dijiste tú. Más encima, si está la familia, Por coincide eso. que derrama, o sea, hay tanto diezmos para el pastor y sus hijos, Y y su los hijos hijo, de y su los familia, hijos. y las nueras, y los Claro. nietos, y todo lo demás. Entonces ahí es donde uno cuestiona. Por lo menos yo ahí cuestiono. Claro. ¿Te No, se fijas? mantiene- Sí, ¿Cómo se llama pero- eso? No, la dinastía. Exacto, sí, sí. como Tenemos que la mantener dinastía, eso. Tenemos que mantener eso, pero cuando, y claro, yo he visto, me he relacionado con ministerios grandes acá en nuestro país, en Chile, donde he visto eso, y quién está a cargo, el hijo, quién está a cargo de la alabanza, la nuera, que es la esposa del hijo, y quién está, no, mi tía, entonces acá y allá. Entonces, cuando tú ves eso, ahí yo cuestiono un poco. Claro. De verdad, Ahora, ahí cuestiono. detrás de Tú me eso- dices que en Chile existe el ministerio así. Sí, Nah, porque estamos- sí. Hoy día, actualmente. No, para nada. ¿No? No, Sí. para decir No hipocresía. existen. Pero ahora hay un porqué detrás de eso. Obviamente que sí. Y el porqué detrás de eso es que no hay nadie más comprometido que las O propias que familias. no tenga la confianza. Ya, pero claro, partimos de ahí nuevo, de viene- una buena voluntad, nos desviamos porque no cumplimos la palabra. Porque en el fondo es como, aquí voy yo con esta. Quiero alcanzar a todo el mundo y me ofrecen un satélite que me cuesta 25 millones de dólares y una tremenda oportunidad, po. Porque voy a alcanzar a la mitad del mundo en eso. Claro. Ya. Cualquier puerta abierta delante tuyo es una puerta abierta delante que Dios abrió. No necesariamente.
No necesariamente. Entonces porque... tendremos que ocupar la palabra Oye, si para estrujar a saber la ovejita. y decir, ya, ok, digo, la bendición de Dios es la que no añade problemáticas. Exacto. Ya. Si yo por fe me meto en una casa de no sé cuántos miles de dólares, pero por fe, porque yo creo que Dios quiere darme eso, y me meto. Y a los 6 meses no tengo cómo pagar un dividendo. Me peleé con la mujer, mis hijos se fueron porque les quité el colegio, no tenemos para comer, no sé. ¿Y la bendición de Dios dónde quedó? Pero es que ahí es tu decisión, po. O sea, tú tomaste la decisión. Es que no es tan así, porque el liderazgo enseña. Ah, obviamente, sí. Tú eres culpable porque también tienes la palabra y la revelación en tu mano para analizar lo que le está enseñando. Sí, pues. Claro, porque Es que para eso lo está que este pasa es- debate, para eso Cada está uno con fuego su cruzado. culpa. Insisto, hay pastores que toman desafíos tan altos económicamente Y que no Cada son... vez que una- ellos no van a dar abasto. No. Necesitan a sus cercanos que tampoco van a dar abasto. Entonces vamos con cansan la a la ovejita, gente. la otra ovejita, la otra ovejita. Y entonces entre todos tenemos que lograr el gran desafío que Dios nos dijo que teníamos que tomar por fe y finalmente terminan trasquilando a todas las ovejas de la Ahora, iglesia. la prosperidad no es solo un tema de dinero, es un tema de prosperar. Ajá. Todo. En toda área. Éxito, salud, dinero, posición. Y ahí salen las frases de que tenemos que ser relevantes, influyentes. Y si tú buscas en la Creerle al palabra, Señor. no hay nada de eso. La vida del creyente se llama toma tu cruz cada día, renuncia a todo lo que tienes, construye tesoros en el cielo donde no te van a robar nada. Entonces yo digo, ¿cómo borran todos esos versículos? Los borran de plano. O sea, Dios te va a sanar si tienes la suficiente fe. No siempre fue así. No siempre fue así. Es más, tampoco Dios mezcló. El centurión romano vino y dijo, no he visto fe en Israel como viste en este hombre, la confianza que tenía aquel y la claridad de la autoridad de Cristo. Maravilloso. Pero tampoco el centurión fue un ejemplo en otras áreas, tampoco lo mezcló. ¿Qué digo yo? Una cosa es que hayan actos del corazón que solo Dios puede medir. Y otra cosa que de forma sistemática yo construya una doctrina y una teología que da por sentado el hecho de que Dios te va a sanar. Fin. Y ahí yo concluyo, yo Y la siempre digo, autoridad aunque y estamos la- todavía a mitad de programa, pero yo creo que va en Concluye. el equilibrio. En el equilibrio y la decisión de cada persona en realidad. Porque, y ahí está, Voy digamos, a donde cuestionar nosotros... eso. ¿Puedo ¿Pero cuestionarlo? equilibrio de qué? ¿Puedo cuestionarlo? ¿Equilibrio de Digo, qué? Por ejemplo, todos aquí dirán que el sentido común es muy bueno. Toda la sociedad va a decir, el sentido común es lo más importante. Eso en una dice sociedad. Cas. La sociedad. Pero el sentido común hace 40 años decía que era bueno que la mujer no votara. El sentido común decía hace 200 años que era correcto la esclavitud. No cambiaron el sentido común. La mayoría opina así. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Vuelvo a decir, mi interpretación privada, mi inclinación natural, aunque es válida y Dios la permite, no mueve ni un milímetro La postura de verdad Dios. de Dios. Así Y la es. verdad de Dios con respecto particularmente al dar, con respecto a la sanidad, se basa en el hecho de que el dar nace del corazón. La sanidad proviene de Dios, pero está sometida a su voluntad. Como Cristo mismo dijo, o sea, Cristo era Cristo y fue a la cruz igual. Y murió. Aunque no quería su carne y pidió, Dios no se la dio. Porque él entendió que no era solo pedir, sino también asumir la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde la manipulación crea esperanza, expectativa. Y eso, es complejo. Sí. Y más cuando se dice, Dios dice, rompiendo el mandamiento que no tomará el nombre del Señor en vano. Lo rompen como se les da la gana. Entonces ahí... Dios me reveló. Cuando yo pienso que eso es como, depende. No es depende. En eso es blanco, es negro. Ahí es donde empiezan los grises, que empiezan a desvirtuar todo. ¿Cachai? Vuelvo a decir, creo que una mujer que da de su corazón y con corazón humilde viene como el... Imagínate si en una iglesia hubiera una ancianita en la calle que da sus 2 moneditas que no tiene nada, no tiene ni para comer y va y... ¿Qué opinarían todos de eso? Que una manipulación horrible. Jesús no opinó eso. Jesús dijo, esta mujer nos dio del corazón. Pero él no influyó en esa escena. Él solo estuvo mirando.
y analizó lo que estaba pasando. Ella dio de lo que tenía. Ellos de lo que tenía, estos para puro que lo miraran. Entonces, ahí está el tema. Dios Por te eso. va a sanar, Dios va a ser exitoso, tú estás para ser cabeza y no cola, a lo mejor está por venir. Oye, si le pregunto, imagínate a Pablo diciendo lo mejor está por venir, los mataron a todos. Ujú. ¿Cuál es la diferencia de hoy día a antes? Por eso te Bueno, digo, o sea, todo en la vida los eterna, por eso lo mejor está equilibrios- por venir. ¿Ah? ¿Cómo? Porque Porque todos vamos a ellos la se vida fueron a eterna. la vida eterna, entonces por eso fue lo mejor. Lo mejor, claro. Es que todo va en cómo uno lo vaya interpretando. Yo creo los equilibrios, o sea, los extremos son... ¿Y yo les cómo puedes tengo ter- equilibrar? O sea, obviamente ¿Qué es tú, lo inmutable? ¿En qué puedes confiar? tu propio desarrollo. Yo creo que cómo ¿Puedes vaya... confiar en tu propia experiencia? ¿O yo confiaría mejor en la verdad de Dios? Obviamente que sí, pues la verdad de Dios. ¿Podés apoyarte Pero en tu también propia tengo mi prudencia? experiencia. Absolutamente. ¿Te fijas? Pero no Claro. debiera, sí, pero tu experiencia no debe tener un sustento mayor que lo que la verdad de Dios habla. Claro. Sí, pero es que tu verdad puede ser que no es mi verdad, porque yo estoy interpretando seguramente de otra forma. Es que no estamos hablando ni de tu verdad ni de la mía, estamos hablando de la verdad de Dios. Sí, pero está bien. Lo mismo pasa cuando venga Cristo o no venga Cristo. Ya vino Cristo, no vino Cristo. Pero es poco Hay relevante para la guardias y tanto, eternidad. por eso hay debate. Sí, pues, por eso. Pero es poco relevante para la eternidad. Si nos vamos antes del rapto, si no hay rapto, si viene el anticristo, nos mata a todos, o simplemente mañana nos vamos todos al cajón. El tema es que nos vamos con él. Y ahí hay cosas poco relevantes. Pero cuando tú le enseñas a la gente a confiar en un pacto, en vez de en Dios, como decía la Katy, chuta, no puedo pedirle a Dios si no tengo plata para pagar. Po. Claro, es que ahí, La por indulgencia, ¿te acordás? eso es, Ahí por partió eso todo. es cómo influyen esas iglesias y cómo manipulan de esta forma. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. po. ¿Te Claro. fijas? No vayan a pensar que yo estoy de acuerdo en que hay que Se todo, cambió el todo es romance, plata, cambió, se claro, cambió. todo es plata, no. Ok. No, yo estoy en desacuerdo en esa mega iglesia que hacen todo ese tipo de cosas y que todo termina en Ajá. dinero. Claro. O sea, no. ¿Por qué una mega iglesia se relaciona con la teología de la prosperidad? Porque hay que Porque- construirla, como dijo mi compadre. Obviamente, O sea, porque ellos ¿de dónde la generalmente levanto? están pidiendo ¿De dinero. dónde la sacaron, no? Oye, Y generalmente están pidiendo un dinero. canal de televisión, ejemplo, que ha sido una de las cosas que más se ha cuestionado. De ahí Por de lo cual mucho- han pedido mucha plata. Tú ¿no es hablaste de un canal en algún momento. En Latinoamérica hay un canal muy potente que todavía permanece y que todavía permanece la dinámica de pedir plata para subsistir. cierto? Parte con E. ¿Ya? Claro. Te En Chile pasó con también, pues hay radios que se, La radio. se mantienen con esa Bueno, modalidad. básicamente, y se ha cuestionado mucho sobre el tema de enlace de televisión, porque finalmente todo gira en torno a eso. Si bien se da una palabra, si tú ves todo cómo funciona, tiene que ver con el pedir Pero tú para pre- seguir funcionando. Sí, pues es que es el tema. ¿Cómo ¿La funcionaría iglesia de puede otra funcionar manera? sin dinero? Sí. ¿La iglesia puede funcionar más ampliamente con dinero? Sí. Pero ¿cómo ese canal se sostendría si no pidiera plata? No podría. No podemos. Porque no hay auspiciadores, porque la gente Entonces no... tiene que pedir plata. ¿Y por qué Sí, no pues. hay, y por qué no hay auspiciadores? ¿Por qué hacen mala televisión? Ah, no sé. Bueno, ahí o es porque otro los tema. auspiciadores no se interesan por los canales cristianos. No, claro. O- Porque ahí es como la política. Claro. po. O sea, yo no me quiero... no se meten en problemas. no claro, se quieren obvio. meter en Ni en política ni tendencias. Claro. No se meten los auspiciadores en eso. Porque Ahora, quieren yo ser lo más tengo transversal otra y posible. no lo sé, porque a lo mejor es algo más técnico Puede con ser. respecto, pero hoy día existe los canales digitales, por ejemplo. Es que Entonces, eso, a lo mejor ahí lo ya bueno. Enlace Televisión no necesitaría tener las Aire. millones que está pidiendo No. si de alguna manera cambia su forma de hacer televisión. Ahora, es lamentable quizás para escuchar que nosotros digamos enlace de televisión, pero es algo que comúnmente se habla en las redes sociales y se ha cuestionado abiertamente, etcétera. Estamos hablando de eso. Podrían ser varios canales Es más que que, es lo que, claro, sabemos. claro, ¿Ok? claro. Y es lamentable, como tú dices, o sea, todo se mueve con recursos, incluso el Ministerio de Jesús, en lo práctico, en las comiditas, y por algo tenía un contador en el equipo, Sí, pues. que salió medio bueno para el choreo también. Y las mujeres mantenían a Jesús. po. Yo no voy a cuestionar eso, pero claramente ahí había un análisis acerca de que se mal administró, ¿cierto? Exacto, Bien, ya. ahí ese es mi problema. Ahí. O sea, Por ejemplo, ¿tú estás hay- de acuerdo que un pastor se lleve todas las ofrendas y diezmos? no, yo creo que tiene que ¿Cómo haber. debería Yo vivir creo, un pastor? yo creo que, mira, o sea, yo creo que debería haber no sé cómo Directorio. poder llamarle, o Un directorio, o departamento, Sí, donde precisamente estén ahí, porque el obrero igual es digno de su salario. absolutamente. Sí, y de eso es incuestionable. Necesitamos. Pero que los recursos sean bien distribuidos.
lo que para cumplir la palabra de Dios, o sea, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado, ayudar a la persona que hoy en día tenemos tanta gente, tanto joven drogadicto que necesita de recursos, porque para entregar un tratamiento, para alimentarlo, tú tenés que sacarlo de su realidad, alimentarlo, darle un Por techo, supuesto, por todo eso, supuesto. y eso necesita recursos, ¿te No, fijas? y de acuerdo a la realidad, si tú tienes 5 hijos, tienes 3 hijos, 2 hijos, es obvio que tu sueldo tiene que ser diferenciado. Exacto. Yo lo entiendo. Ojo, no vamos, hay congregaciones muy tradicionales en Chile que tienen sus directorios, Así que es. pagan imposiciones, pagan sueldo de acuerdo al crecimiento, Al si eres más crecimiento. joven, Claro. si ya estás casado, si tu hijo está en la universidad. Aportan y los pastores se dedican no a pedir, se dedican a enseñar. Y hay Ahí gente voy. especializada e íntegra que hace su labor pero también si tú cometes un error como pastor, te ponen disciplina, te siguen pagando el sueldo mientras te restaura. Entonces hay más libertad, hay menos presión. Claro. ¿Cachai? Y yo creo que son a eso estructuradas. Pero hay deberíamos menos llegar. posibilidad de comprarse 3 autos. Ahora, pero po. pasa otra cosa. ¿Qué pasa si, como tú bien decías, si no hay un directorio real y todo ingresa y son los mismos de siempre, la familia, y tengo que alimentar a mi hijo, a la hija, a la nuera, al otro, no sé qué, y tengo que hacer un sueldo? No va a ser un sueldo mínimo. No, Una mega iglesia no va a tener un sueldo no, mínimo. no va a tener. Y pues, no van a- viven como con sueldo mínimo. No. No, No. O sea, por ejemplo, yo en lo personal me tocó ver, por ejemplo, algunas cosas como, por ejemplo, un hijo de un pastor determinado con una casa en un barrio que costaba 200 millones de pesos. La pura casa, si es que no más, porque era un barrio... Y lo usaban para hacer un negocio del niño. Ni siquiera era por una vivienda de él. Y un joven de 18 20 años. Entonces, tú dices, y la respuesta eran, es que mis papás Ok. tienen empresa. Sí. Entonces, y ahí empiezas tú a pensar y dices, ya, ¿y esas empresas de dónde salieron? ¿O esa empresa de dónde salió? ¿De cómo fue financiada esa empresa para Claro. partirla? Todos Porque esos no son abusos familias, no son familias son los que se validan bajo la vengan teología de de la prosperidad. empresarios que le hayan heredado algo determinado, sino que en el fondo de alguna manera parten empresas con dinero propio de las mismas iglesias, ¿cachai? Que después esas empresas ya no pertenezcan a la iglesia, es otra cosa, o que los ingresos de esa empresa Ahora, vayan directo a las arcas de la Ojo, familia, es el otra tema cosa. de los bienes, los activos que tienen algunos líderes religiosos, particularmente cristianos evangélicos en nuestro país, no solo tienen que ver con iglesias neopentecostales, como se les denomina, sino también iglesias más tradicionales. Hace poco salió un hijo, o sea, un pastor, obispo de una organización muy grande en Chile, que tenía activos de 400 millones de pesos casa, y él solo se ha dedicado al trabajo de la fe el 80% de su vida. Entonces obviamente salieron de los recursos de la iglesia, o sea, claro. no hay otro tema. Entonces pasa el tema, no puedes ofrecer a la gente éxito, es imposible que todos sean exitosos. ¿Por qué? Porque en el fondo ¿qué promete Dios? ¿Qué nos promete con respecto a la plata? A ver si nosotros vamos a la palabra, ¿qué nos promete Él? Nos promete sustento, pero no riquezas. Aun cuando Proverbio dice que le obedezca y todo y Él traerá riquezas, no es un punto. Lo que está Claro. tratando de enseñar la palabra es que si tú obedeces no te va a faltar nada, y eso lo aclara en el Nuevo Testamento. Que Él nos promete que nos promete vida eterna, pero nunca nos dice que no nos van a perseguir, no nos van a matar, no me voy a enfermar. No. Porque sería un insulto para mis hermanos, por ejemplo, hoy día en Sudán, hablar de que tú estarás en completa paz, cuyo pensamiento persevera en ti, los están matando. Entonces, ¿qué Dios es ese? ¿Es un Dios maldito que los está enviando a matar? ¿O las circunstancias de la vida hacen que en ese país se persiga la religión? ¿Cómo defino el cristianismo? ¿Cómo defino la teología correcta? Aquí lamentablemente estamos siendo permeados ya años, décadas, por pensamientos que lamentablemente parten desde el norte de nuestra América hermosa y que no tienen que ver con su gente, tienen que ver con el show. Exacto. Y más que con el show, el ser exitoso constantemente. Sí. Y ahí es donde... El sueño americano, pues, amigo. Es el sueño americano. Y eso ha ido, digamos, Permea todo para abajo. hacia Latinoamérica. Sí. Y Tal claro, cual. por eso yo ahí, en ese minuto, cuando yo veo esa injusticia y veo que personas, no sé, se dan una vida, gastan un dinero, es que yo creo que todo es voluntario. O sea, todo parte de la voluntad de la persona.
pero cuando te obligan a dar, Ah. cuando te obligan a trabajar, Te a que atemorizan. tú tienes que ir más allá y dar la milla extra, lo que está de moda, esa ¿La palabra, veo? dar la milla extra. Entonces, Créele a Dios. ¿cómo? Créele al Señor. Claro, entonces cuando te obligan a eso, ahí uno dice, no, Mira, no sé, ahí me creo que en otro me capítulo cuesta un poco. hablamos del caso de Dante Gebel, ¿cierto? ¿Te acuerdas que lo hablamos en otro capítulo? En el caso de Dante Gebel, él como partió siendo un pastor como tradicional bajo un sueldo, creo que me acuerdo que comenzó en la Catedral de Cristal en los Estados Unidos, antes de eso era como un tele evangelista predicador, cómico, una cosa rara. Después asumió como pastor y después dejó eso en la Catedral de Cristal cuando quebraron y comenzó River Church, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema aquí? ¿Por qué estoy hablando de él? Porque también está al otro lado, que él, Dante Gebel tiene su trabajo, que es ser comediante, que es ser un showman en el fondo, una persona que se dedica a las comunicaciones y que vive de eso y lo ha dicho abiertamente y que no le complica tener un auto de lujo y todo el cuento, porque él dice, porque nada de lo que yo tengo tiene que ver con las ofrendas de la iglesia. Y voy a seguir haciendo así. Es más, dice, todo lo que River Church recauda lo reinvierte dándolo en donaciones, en levanta casas para gente, etc. Entonces yo digo, hey, ahí me encaja un poco más sin poder dar fe completa, pero por lo que muestran y como lo hablan abiertamente, decir, bueno, si Dios bendice el dar. Sí. La iglesia River da, invierte en el pobre, en el necesitado, Pero en sus ¿de dónde viudas. saca el dinero él para vivir? ¿Cómo? Disculpa. ¿De dónde saca el dinero él para vivir? De su trabajo. De su trabajo. Aparte, que no es como pastor. De como hecho, comediante. trabajó mucho tiempo en CNN, creo, ¿no? Como comediante. Comediante y showman. Eso es lo que hace hoy día Dante Gebel y lo dice. Que era un poco lo que yo hacía. Yo no tengo sueldos. Claro, porque como pastor. Por ejemplo, a mí me cuesta, por ejemplo, cuando yo estuve como pastor. Hay un chileno que está haciendo el mismo modelo. Sí, mira, a mí me costaba cuando yo estuve como pastor, a mí me costaba mucho. Me decían, no, porque tú tienes que vivir de la... Claro. No, o sea, yo tengo... Te necesito costaba trabajar. pedir. Claro, necesito trabajar, necesito generar mis recursos porque no quiero sentir que la gente me mantiene, porque si alguien hace algo o da algo, hágalo para el Señor, para la obra de Dios, no para beneficio de quien está liderando. En mi pensamiento. Era tu pensamiento, claro. Ya, a mí no me gustaba, yo prefería trabajar, ganarme el sustento. Y todo lo que se recaudaba era, no sé, para comprar algo, un terreno, ponte tú, generar... ¿Por qué no te gustaba el ser sostenido por la iglesia? No sé. ¿Pero es un tema personal o tú crees que los pastores no deberían obtener dinero de la iglesia y trabajar en forma biocupacional? ¿Tu pensamiento es que ojalá el pastor no debería vivir de la iglesia? ¿O hay una contradicción en el hecho que la palabra diga... el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio, o es más bien un tema personal? No, una cosa personal, ya. yo creo. ¿Pero por qué no quería ser sostenido por la iglesia? No, yo creo que en mi personalidad ya, así nomás. Es algo o sea, personal. tú tuvieras una iglesia... Porque ahora, por ejemplo, el pastor que está vive, dejó su trabajo. ¿Y no te complica a ti? No me complica, no. Okay. No me complica, que es su personalidad, es su forma, te fijas, pero yo por lo menos, por cosa personal, sí. no pero el desgaste fue enorme. Sí, pues. Es que a eso voy yo. Yo he visto muchos casos de biocupacionalidad que, claro, muchos no les gusta sostenerse o que haya sostén de la iglesia porque a veces las iglesias son muy pequeñitas, no están dando. Ajá. Y prefieren que esos recursos se den para pagar el arriendo, la luz, el agua, etcétera. Y en el caso de otros que sí tienen a lo mejor la posibilidad de ser sostenidos, pero ellos mismos por un tema de que los hermanos no hablen de ellos, deciden mejor no hacerlo y seguir en su trabajo mundano, secular. Sí. Pero yo he visto que las consecuencias de eso, de la biocupacionalidad, es súper alta. Es fuerte. Y de hecho la mayoría deserta y termina dejando la labor pastoral. Porque es mucho. Entonces, la verdad es que la responsabilidad que tenemos como iglesia evangélica de sostener a nuestros líderes
no hay que dejarla, yo creo que es algo que nosotros Una debemos cosa que pega con lo otro, no promoverla. es excluyente. O sea, y vuelvo a decir, eso no tiene que ver con los abusos y es lo que estábamos hablando, sino que yo creo que todo pastor y todo líder, no solo un pastor, ¿cierto? A lo mejor otro hermano que está dando harto tiempo para Todo la labor de la trabajador de la iglesia, deben tener sus sueldos, porque de verdad es muy desgastante tener la biocupacionalidad y no te permite dar lo mejor. Y sobre todo el tema pastoral que requiere atender a hermanos. Entonces, no puedes estar con esa carga física, emocional, que muchas veces no tengo que dar horas extras porque de lo contrario mi hijo no va a tener para comprarse zapatillas para ir al colegio. Entonces, no puedo ir al templo las horas que necesito ni atender a mis hermanos al teléfono que ellos quisieran, o esa incondicionalidad que el mundo cristiano espera de los pastores, porque los pastores están haciendo plata para su casa, o sea... Entonces lo que tú decías, como no, claro, la o sea, diferencia son- de irse de un lado, como el tuyo, que quieres evitar eso, tú te quieres sentir libre, o en el momento que estuviste pastoreando, versus el otro que se siente lleno de poder de usar como quiera destajo los recursos de la iglesia. Sí, por Yo eso creo te digo, creo cada ahí está extremo el son... tema. Claro, yo he Es visto los dos complejo. extremos, he visto Claro. con lo que dices tú, la biocupacionalidad y los pastores tratando de, en lo posible, chuta, que le alcance por último para pagar la luz del templo. Y he visto el otro extremo de que viven en yates, en cosas enormes, en lujos, en viajes familiares al extranjero, en donde va hasta el perro y la nana, en asesores de moda, en donde van a patios de lujo, Ajá, o sí. sea, es otro Aún- mundo y es algo que de verdad, y yo una vez osé en preguntar al círculo por qué vivían así y era, somos reyes escogidos, esa fue la respuesta, literalmente. somos reyes escogidos del linaje escogido y si a Dios le plazó que así fuera, Así bien, va a ser. así es nomás, pues y al que le gusta bien y al que no, lo siento. Así de Entonces, fuerte y fácil. Así es, o sea, nosotros somos Fiel a especiales. representante del reino. Sí, somos especiales y ojalá, y si tú quieres lo mismo, tienes que hacer los sacrificios vivos de todo lo que te digamos que tienes que hacer para sea, lograr ser como nosotros. Yo puedo decir a ciencia cierta, sin temor a equivocarme y sin miedo a decir lo que voy a decir, que pastores como Guillermo Maldonado, perdón, ni siquiera puedo llamarlo pastor, personas como Guillermo Maldonado le hacen un horrible favor a la organización cristiana y todos los que van comprando esa franquicia, porque no se llama de otra manera, porque él cobra por cobertura, tú tienes que pagar para estar bajo su cobertura. No puedes Para que te entrar si no... enseñe el modelo. y para que te enseñe el modelo y diga que no sé qué, etcétera. Entonces, creo que son mercaderes de la fe y eso no lo puedo... Es que no hay fruto ya que aguante esa cuestión, literalmente. Hace un tiempo atrás, y para como... Se nos viene un poquito la hora, pero... hay cruceros en todos lados. En Chile se cuestionó lamentablemente algunas personas, y digo lamentable porque es fome que en nuestro país se permee, pero es así, de que asistan a cruceros y salió en los medios de prensa y que las plata que se estaban tirando los cruceros la estaban ocupando en otro tipo de cosas, y se juntaron a través, al final la familia pastoral terminó yéndose al crucero gastándose la plata de todos estos otros que juntaron para ir, y hay gente que se dio cuenta y desenmascaró ese tema, llamaron a los medios de comunicación. Entonces creo que es un poco burdo llegar a ese punto. Y algunos de los que pueden estar viendo decir, ¿cómo pueden estar hablando eso? Que desprestigia el Evangelio. No desprestigia el Evangelio, porque el Evangelio de Jesús no es eso. No puedo desprestigiar algo Así que es. no es. Sí. Lo que estoy desprestigiando directo y con todas sus letras es ese Evangelio que no es el de Jesús. Es así de simple y no podemos quedar callados. Y porque le han hecho daño a la gente sana que con el corazón sincero busca agradar a Dios, aprender de Dios, confiar en Dios, pero le hace, o sea, esta iglesia brasileña que anda vendiendo agüita y pidiendo plata porque le oren. Wow, o sea, ya paren, pues, o sea. Pero la necesidad del ser humano de estar cerca de Dios y de buscar lo divino es tan grande que aunque le cobren por el agüita, Va a pagar la agüita. porque necesitan del Señor. Y ahí es donde las iglesias que hay que seguir apoyando, que son las iglesias
de doctrinas que no olvidan lo que es la evangelización en las calles, de que que incluso estos pastores biocupacionales, no importa, no me paguen, yo sigo haciendo la labor. Son iglesias que merecen apoyo y ojalá, si hay hermanos en el Señor que nos estén viendo, que van a iglesias pequeñas, sigan apoyándolas, porque de verdad a veces las mega iglesias nos atraen con su confortabilidad, con sus eventos, con que traen a los famosos, y después y todos corremos para allá, pero de alguna manera allá nos desvirtúan muchas cosas, nos confundimos y dejamos de apoyar las obras esenciales donde llevan la esencia de lo que es el Señor. Volver a la iglesia primitiva, volver a estar juntos los unos a otros, el conocernos, el apoyarnos, el que me importe lo que le pasa a mi hermano al lado y no solo estar ahí para ver al famoso o al predicador que está de moda. Entonces, hay que apoyar. Gracias al Señor, en Chile todavía hay una corriente de iglesias así y hay que seguir apoyando eso. Y estos temas nos ayudan un poco también para que podamos abrir un poco la mente de algunos hermanos que a lo mejor están en los lugares como los megatemplos, los lugares en donde ustedes lo están haciendo pactar todo el rato para tener cobertura del Señor. No necesita eso, hermano. No lo necesita. Usted directo con el Señor puede obtener eso y mucho más. Miren, de parte del Señor. Simplemente quiero decir, porque se nos fue el tiempo, es que como bien dice Catherine, y como he dicho tú, Román, en el fondo, cuando un corazón sincero está buscando al Señor, lo va a encontrar. Es lo que Él dice. Juan dice, yo conozco mis ovejas, y mis ovejas conocen mi voz. Yo he estado en iglesias donde no me siento hoy día muy feliz de haber estado. No porque no me trataron bien como persona. Como personas me han tratado siempre muy bien en casi toda la iglesia donde yo he estado. Pero la teología yo no la puedo... El evitar la verdad no puedo validarlo. Ese es el tema que un poco decía Catherine. No me puedo quedar callado cuando veo que hay otras personas sanitas que no tienen la posibilidad del aprendizaje teológico que a lo mejor nosotros hemos podido tener o la experiencia, están siendo manipuladas. Hemos querido tocar este tema de forma lo más con mayor altura posible de miras. Hemos tratado de hablar lo menos posible de nombres, pero es un hecho, y es un hecho en nuestra Latinoamérica, en América y en el mundo entero, que hay gente que se está simplemente sirviendo de la fe en vez de ser servidores de los demás. Se hace multimillonario. Así que bueno, hermano. Fuego Cruzado un poco hoy día estaba un poquito denso, meditativo. Sí, pero yo muy creo que necesario. es un tema necesario. Dejen ahí sus porque comentarios. tiene que... Dejen sus comentarios y suscríbanse al canal, Sí. por favor. Ya, y claro. Pero ahí estamos, digamos. Quedamos Ay, ahí, el Román quedamos quedó- ahí. Oye, En pero definitiva- yo los quiero, ¿ah? A los Dejen dos, sus sí. comentarios, dejen los como nombres de las siempre. iglesias que ustedes creen que son de la teología de la prosperidad, porque necesitamos también de alguna manera dar luces de eso. Yo sé que no es bueno ser a lo mejor inquisidora y dar como nombres puntuales, pero a veces no es tan malo también porque hay muchas ovejitas perdidas y mucha gente confundida creyendo que eso es parte de la revelación del Señor y no es así. Es importante. Bueno, simplemente para terminar, suscríbanse al canal, nos va a ayudar mucho. Escriban en el chat, dejen sus comentarios. Si quieren dejar textos bíblicos que avalen el hecho de que esto está mal, pónganlo. Experiencias personales, Hagamos compártela y los vamos a ir dando y hagamos debate ahí. Que quede ahí esto dando vuelta. Nos vemos. Esto fue Fuego Cruzado una vez más aquí. Chao. Chao, chao.